Gogue es un muchacho señor, máis novo que a min. Como sabes, hace las caricaturas del Faro y tiene toda esa pandilla, esa tropa, como yo le llamo, de Floreano, de Monchiña, etc. Como yo pasé de emigrante retornado a emigrante confinado en Vilagarcía de Arousa, y como yo había contratado a Gogue para que me hiciera las caricaturas de Donald Trump y de Hillary y del senador Kane durante la cobertura que hicimos de la campaña electoral del 2016, tenía una relación con Gogue. Y entonces dije, bueno, vamos a aprovecharla. Entonces, ¿quién se va a encargar de atacar al virus? Gente mayor. Esto se convierte en una historia que se titula A tropa contra o virus, que publicou Xerais, pero sen ilustracións, solamente con esta ilustración de portada. Entonces, o que fixemos na editorial Caligrama, que pertence ao grupo de Penguin Random House, fixemos unha edición de autor coas caricaturas de Gogue, e en español. Entonces, a tropa contra o virus pasa a ser la tropa contra o virus, contra el virus, e esta pandilla empieza no Grove, chega ao Monte Xiabre, matan virus por aquí por Vilagarcía para evitar que despois, cuando lleguen los madrileños, no lo cojan, y solucionan la papeleta, y llegan hasta Santiago de Compostela y le salvan la vida a unas personas mayores en una residencia, y le salvan la vida al presidente de la Xunta y le salvan la vida al alcalde de Santiago de Compostela. Por tanto, salvamos la vida en esta novela bipartidistamente. Pues sí. Claro, está todo fríamente calculado. Y me lo pasé muy bien, nos divertimos mucho, y al mismo tiempo es un mensaje de solidaridad, y fue una maravilla. Colaborar con Gogue, voy a seguir haciéndolo, claro.